Tiene apagado su micrófono. Tiene apagado su micrófono, padre. Buenas noches, hermanas y hermanos. Me da mucho gusto saludarles de nuevo. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra catequesis número 7 de nuestro proceso evangelizador, Ser Misioneros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Padre, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos de tu palabra y gocemos con sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San José, patrono de la Iglesia, ruega por nosotros. Santos apóstoles, rueguen por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos. Muchas gracias al equipo de Misión K por todo el compromiso y el esfuerzo para llevar a cabo estas catequesis a través de este medio. Tema 7, ser misionero desde mi identidad laical. Descubrir nuestra vocación laical es reconocernos discípulos y misioneros que actúan como levadura en el mundo. Qué valiosa esta catequesis, hermanas y hermanos, en nuestro conocimiento y profundización de la vida de fe, nuestra identidad como fieles laicos de Jesucristo, miembros de una hermosa familia, comunidad que es la Iglesia, y todas y todos con Él y como hermanos lanzados a su misión en el mundo. Continuamos. Enlazamos con nuestra catequesis anterior. Recordamos todos, en el tema anterior vimos que ser conscientes de nuestra dignidad de bautizados, hijas e hijos de Dios, significa obviamente recibir el don y asumir los compromisos de todo cristiano. Porque al recibir el don recibimos de parte de Jesucristo la gracia para poder vivir nuestra dignidad bautismal. El Espíritu Santo nos mueve y la fortaleza de hacerlo en el contexto de una gran familia, comunidad que es la Iglesia. Todas y todos con dignidad de bautizados. Hay personas que a veces se asustan por su condición. A lo mejor ellos la observan así, de pecado o de algo moral impropio en su vida. Eso puede ser, pero nunca olvidemos que Cristo nos da la dignidad de ser hijas e hijos de Dios, hermanas y hermanos suyos, y nosotros viviendo en su seguimiento como discípulas y discípulos, como familia e iglesia, vamos fortaleciendo y desarrollando con la ayuda de su gracia la dignidad de nuestra vida bautismal, más allá de la condición del pecado, de los pecados mismos, que podemos reconocer, arrepentirnos, confesar, recibir la absolución y renovar la vida de la gracia. Ahora veremos que ser laicos, que es el nombre propio de toda bautizada y de todo bautizado, es una forma particular de seguir al Señor Jesucristo, como lo sigue una religiosa, un religioso, como le sigue un clérigo, que puede ser diácono, presbítero, obispo. Y una forma de realizar una misión en la iglesia y en el mundo, como laico, como religioso, como clérigo. Nosotros nos vamos a dedicar hoy específicamente a la vocación laical. Es una belleza este tema. Y hay todo un gran documento al que estaremos citando en referencia todo el tiempo. Se llama Christi Fidelis Laici, un documento del Papa San Juan Pablo II sobre la identidad, vocación y misión de los laicos en la iglesia y en el mundo. Se los recomiendo mucho.
fieles de Cristo en su traducción en español, Christi Fidelis Laici, laicos fieles de Cristo. Objetivo entonces de esta catequesis, descubrir mi vocación laical, obviamente la de los otros laicas y laicos como nosotros, como forma de seguimiento de Cristo. Atención, a veces nosotros, por falta de formación y de crecimiento, entendemos nuestra vida cristiana solo como una forma espiritual de sentir a Dios y de tener a Dios presente en nuestras necesidades, no como una forma de vivir en una relación profunda de amor con Él, junto con otros, en iglesia, en familia, en comunidad, y de seguirlo para conocer de Él y con Él la forma de vida que Él nos propone para una plenitud ahora mismo en el mundo y en la eternidad. Entonces, nunca olvidemos que la fe es seguimiento, la fe es comunión. Llamadas y llamados a crecer en nuestra vida cristiana por el seguimiento de Cristo en comunidad y llamados y llamadas a vivirlo en comunión, porque sin estas dos condiciones, la vida cristiana no se realiza plenamente. Y por supuesto, la siguiente, que es la consecuencia, una vida de compromiso, de misión, de anuncio de Cristo. El siguiente objetivo de nuestra catequesis de hoy, concientizarnos de nuestra responsabilidad como laicos. Ya decíamos, porque recibimos el don, ahora tenemos la responsabilidad de vivir dignamente como laicos, compartiendo con nosotros y en la misión de la iglesia y en el mundo, al servicio. No es una vocación solo para mí misma, para mí mismo, es para compartir esa experiencia y esa vida en Cristo con todos. La que sigue. Aquí tenemos un magnífico esquema, mapa mental o resumen de lo que es la vocación bautismal, las 4 características principales de la vocación bautismal. Somos miembros del pueblo de Dios, somos corresponsables de la misión que Cristo dio a su iglesia, junto con su autoridad y su poder para realizarla. La gracia, Cristo nunca pide algo que antes no da la gracia para poder realizarlo. Todos somos parte de un cuerpo sacerdotal. Con Cristo podemos ofrendar nuestra vida y todo en nuestra vida a Dios. Profetas que podemos comunicar la palabra, la presencia de Dios y también comunicar lo que Dios quiere para la vida de las personas y del mundo. Y reyes que, como veíamos en la catequesis anterior, su especificación es servir en nombre de Cristo a todos. Y la 4ª característica, vivir en comunión con Cristo el Señor, comunión con nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, comunión que también significa al servicio de toda la humanidad, comunión con toda la creación. Veamos en la flecha central lo específico de ustedes, laicos, todo bautizado. Lo específico es su vida secular, es decir, en el mundo, siendo semilla, siendo fermento, siendo principio de transformación desde Cristo el Señor. En ese ambiente donde nos movemos en el mundo, descubrir su vocación como un estado de vida, fieles de Cristo, dando testimonio en el mundo, viviendo en comunión con Cristo, viviendo en comunión como hermanos, sirviendo a los otros y con esto en el seguimiento de Cristo y anunciando lo que es el segundo recuadro central, como misioneros. Anunciar, dar testimonio, servir, es ser misioneros de Cristo y finalmente a su mano derecha, dar fruto en la iglesia con un compromiso que es fortalecer la vida de la iglesia, porque la iglesia fortalecida por Cristo y por todos nosotros con nuestro compromiso está llamada a realizar su misión en el mundo, ser semilla, principio, levadura, principio
de ese reino de Dios en el mundo, de esa gracia de Dios en el mundo. Regresamos a nuestro diagrama, mapa mental o resumen, esquema, y vemos hacia el lado izquierdo la vocación específica de los religiosos, su consagración a vivir personal y comunitariamente como testimonio de vida totalmente entregada al 100% al reino de Dios. No es que el laico no se entregue al 100%, es que el laico lo hace al 100% en su ambiente secular, en el mundo, mientras que el religioso lo hace también en el mundo, pero en el contexto de una comunidad, una familia religiosa que da testimonio con su forma de vida comunitaria. Es el modelo de la iglesia para todas y para todos, de que podemos dedicar nuestra vida totalmente a Dios, que Él es una razón suficiente y plena para vivir. Y ahora miramos hacia la derecha a lo que llamamos ministros consagrados. En realidad, todas y todos somos consagrados, como lo veíamos en nuestra catequesis anterior. Nuestra consagración común es el bautismo. Aquí es consagrados al servicio como sacerdotes, que puede ser diácono, presbítero y obispo. Lo específico del ministro consagrado al servicio sacerdotal, al servicio pastoral, es que recibe el sacramento del orden en sus 3 niveles: diaconado, presbiterado, episcopado, tercero, segundo, primer nivel de servicio en la vida cristiana. Aquí tenemos ese diagrama de todas las vocaciones y, por supuesto, ya en la vocación del laico se dan las diferencias entre la vida soltera, entre la vida matrimonial, como también vocaciones específicas de una laica, de un laico. Adelante, entremos en la reflexión, que es muy rica en esta ocasión. Como siempre, nuestra catequesis se funda en la palabra de Dios como primer elemento. Evangelio de San Mateo, capítulo 20, del 1 al 7, sus versículos, y también pueden encontrar otro texto para meditación y reflexión en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 11. Leo: con el reino de los cielos sucede que con el dueño de una hacienda que salió muy de mañana, es un ejemplo, en el reino de los cielos pasa lo mismo que con el dueño de una hacienda. El reino de los cielos es como el dueño de una hacienda, son las expresiones en las traducciones evangélicas, que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viña. El primer elemento es Dios, que va a buscarnos, que viene a nuestro encuentro para ofrecernos compartir con Él, la relación de amor con Él y la vida. Y por supuesto la vida en comunidad y la vida para el servicio. Después de contratar a los trabajadores por un denario, en aquel tiempo símbolo, signo de un salario suficiente al día, les envió a su viña, salario digno. Salió a media mañana, el Señor sigue saliendo todo el tiempo a buscarnos, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Ellos fueron. Salió de nuevo a mediodía y a la primera hora de la tarde e hizo lo mismo. Él está buscándonos para invitarnos a su reino, a su familia y, por supuesto, a su misión. Salió por fin a media tarde, prácticamente ya la hora del fin de trabajo. Encontró a otros que estaban sin trabajo y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día sin hacer nada? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Palabra del Señor.
Meditaremos a profundidad este texto a continuación. Recordando sus elementos fundamentales, el Señor sale amorosamente a buscarnos, a ofrecernos compartir con Él la vida, compartir con Él su reino, su trabajo, que es el amor para todos, y en todo momento nos busca, nos ofrece salario que representa la gracia para poderlo hacer y la misión para realizarla Él con nosotros. La que sigue. Punto número 1. La vocación bautismal se vive de diferentes maneras. El pueblo de Dios es como un cuerpo integrado por muchos miembros. Formamos una familia y todos somos diferentes en características, dones y carismas, y también lo podemos ser en ministerios, servicios, pero todos iguales en dignidad de hijas e hijos de Dios, llamadas y llamados a vivir en comunión con nosotros. Esto es fundamental. Quien desde el principio no se da cuenta que la vida de comunión es central, no ha comprendido la vida cristiana, y empiezan los desatinos aún dentro de la iglesia de cada quien querer hacer sus grupismos, que no es lo mismo que querer hacer comunidades para crecer, sino en el sentido negativo, grupismos para querer hacer la vida cristiana a su manera, sin tener en cuenta la comunión que Cristo nos da y nos pide. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, cada uno es diferente, con características, funciones, aportes, etcétera, pero forma el cuerpo único, y todos los miembros del cuerpo, por muchos que sean, no forman más que un solo cuerpo. Así también todos nosotros en Cristo. Él nos ha invitado a formar parte de su cuerpo, que es la iglesia, al servicio del mundo, comunicando su presencia, su gracia, la vida nueva, su evangelio, su reino. Adelante. En este cuerpo, que es la iglesia, el Espíritu Santo, que es dado para conducir, acompañar, asistir a todos los que formamos la iglesia, comunica a todas y a todos diferentes dones, ministerios, formas de servicio, carismas, capacidades para realizar determinadas formas de propuesta y de vida en la fe, suscitando diversas vocaciones que ya vimos, las tres fundamentales: laical, religiosa y ministerial, y estados de vida. Se le llaman así también a las vocaciones: el estado de vida del religioso, el estado de vida del laico, soltero o casado, el estado de vida de los ministros de Cristo. Adelante. Una forma de establecerse para vivir en Cristo al servicio de todos. Todos los bautizados somos en principio laicos, todas y todos, porque esa es nuestra vocación fundamental, nuestro llamado principal: ser fieles de Cristo. Eso es lo que nos une a todos y nos distingue ante el mundo, de lo que damos testimonio ante nuestra propia conciencia y ante los otros. Nuestra vida es ser fieles de Cristo. Recuerden cómo lo dice San Pablo en los testimonios de sus escritos: ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Para mí, vivir es Cristo. Eso es lo principal. Quien recibe el orden sacerdotal u opta por la vida religiosa por medio de la profesión de votos, que son pobreza, castidad, obediencia, o adopta un estilo de vida diferente, todas y todos compartimos en común la vocación laical. Recuerden este documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, en español Luz de las Gentes, que es fundamental para conocer la identidad, vocación y misión de un laico y de todas y todos en la iglesia, porque es sobre la iglesia, número 18 y 43. Adelante.
Somos laicos quienes permanecemos como fieles cristianos sin mayor especificación, no religiosos, no ministros, asumiendo también diferentes opciones de vida cristiana como laicos, solteros, consagrados en la vida en Cristo y casados, formando un matrimonio y una familia, que también es una forma de consagración en la vida cristiana, a santificar al esposo o esposa, a santificar a los hijos. Adelante. En la iglesia existe, por tanto, una variedad y riqueza de vocaciones, modos de seguimiento de Cristo, y todos ellos son camino de santidad. Aquí tenemos en la foto la idea de laicos, solteras, solteros por su juventud, pero pueden ser solteras, solteros por cualquier otra etapa en la vida, que se están ofreciendo, se están entregando al Señor, expresando su consagración laical en una forma de vida dedicada en sus asuntos en el mundo, donde dan testimonio, pero también especialmente para el servicio de Cristo y de su reino. Adelante. ¿Sabías que ser laico es una vocación, es un llamado de Cristo, una forma de seguirlo y un camino de santificación, estar con Él, aprender la vida con Él y en la comunidad de sus discípulas y discípulos, y un camino de santificación, no solo para nosotros, porque nos santificamos con los otros y al mismo tiempo santificamos al mundo, entendida como toda la realidad del mundo, como toda la creación, como toda la vida. ¿Sabías eso? Tu vida laical es una vocación y una forma de seguimiento y camino de santificación. Adelante. Veamos en esta expresiva imagen, ser laicos es una vocación. Laicos somos todos aquellos bautizados que vivimos nuestro seguimiento de Cristo, permaneciendo en el mundo desde el niño recién bautizado, todas las etapas de la vida, sexo masculino, sexo femenino, matrimonio, soltería, vida consagrada, ministerio. Todas y todos en la base estamos llamados a vivir como laicos el seguimiento de Cristo para dar testimonio de su presencia en el mundo y transformar las realidades de acuerdo a su evangelio y a su reino, que nosotros estamos llamadas y llamados a ser presente vivamente, guiados por el Espíritu Santo. Ahí Cristo nos encabeza y el Espíritu nos guía. Lumen Gentium 31. Adelante. Ser laico es una vocación, un hermoso llamado, un camino de santificación, porque es vivir en santidad. El Espíritu nos santifica, nos santificamos unos a otros como hermanos, haciéndonos el bien en Cristo, pero más importante, viviendo la comunión. La santificación comienza no por los actos buenos que hacemos, sino por nuestra comunión con Cristo y nuestra comunión entre nosotros. Si los actos buenos que hacemos vienen de la vida en comunión, tienen sentido. Si nuestros actos buenos pueden tener otro sentido. La parábola de la viña lo expresa de modo singular. Vayan también ustedes a mi viña. ¿Se acuerdan? Que los que trabajaron primero, según el ejemplo, al ser ya despedidos para descansar y al serle pagado su trabajo, se molestan y le reclaman al dueño diciendo que a otros les pagan lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día. Rompen la comunión queriendo ellos ser pues mejores, merecedores, señalando a los otros como menos o queriéndole indicar a Dios mismo el camino de lo que debe hacer. Ustedes y yo sabemos que eso pasa en la iglesia cuando no entendemos que la comunión
es principal, y no es porque no podamos entenderlo, lo podemos entender, sino porque yuxtaponemos, sobreponemos la idea de que las cosas hechas mejor a nuestra manera, a nuestra voluntad y gusto, es un atrevimiento incluso expresarlo. Son mejores que como Dios lo piensa, ¿verdad? Tremenda equivocación. El Señor nos pide que prioricemos en nuestra vocación laical todos la comunión. Vayan ustedes a mi viña. El Señor va a seguir llamando a otros y a otros, a su iglesia, a su reino, a la vida con Él por siempre. Nosotros no tenemos que juzgar a aquellos, sino al contrario, alegrarnos con Él y facilitarlo y ponernos al servicio. Por ejemplo, como lo dice el mismo Señor Jesús, dejo las 99, ningún pastor hace eso en realidad. Los pastores de su tiempo decían ante ese ejemplo, eso es una locura, y voy por la perdida, pero para Cristo no importa, porque no nos abandona en realidad a nadie, pero sí va a buscar a la oveja perdida y la integra. Puede que las 99 se enojen, pero el Señor quiere que vivamos esa comunión como primera forma de nuestra vocación laical, que es consagración y comunión. Es una misma forma de vida. Adelante. Los fieles laicos somos llamados personalmente por el Señor, de quien reciben una misión en favor de la Iglesia y del mundo. Christi Fidelis Laici, el documento que les mencioné, Fieles de Cristo, número 2. Él nos llama a la comunión con Él y a partir de esa comunión nos comparte su misión. No simplemente nos da una misión, nos comparte su misión y por supuesto nos ayuda a comprender la forma de la vida en la que vamos a vivir esa misión como laicos religiosos o como ministros en el servicio para la iglesia y el mundo. Adelante. Tu llamado coincide con tu bautismo y confirmación. Sacramento de la confirmación, como lo dice el mismo nombre y término magnífico, es un proceso para que el bautizado en cualquier etapa, puede ser que haya sido bautizado de niño, ya consciente en su etapa adolescente, ¿consciente de qué? Pues todos los especialistas en psicología, en pedagogía nos lo enseñan. La persona va saliendo de la infancia, aunque también durante la infancia va aprendiendo a ser responsable de sí misma, de sí mismo, a ser responsable de sus relaciones, a ser responsables de la vida de los otros, pero compartiendo, no hacerme responsable absoluto de la vida del otro, que es un error, hacerme responsable de la vida del mundo, sirviéndole. Pues la adolescencia es la etapa donde esta conciencia se clarifica. Claro, alguien que no tiene una formación completa y adecuada, integral y menos en la fe, pues va a entender esa etapa como su autonomía absoluta. Ahora se trata de que yo haga mi vida como quiera y como se me antoje y lo que quiera y ya no me importe nada ni nadie, pues ese es un desatino, una equivocación. Vamos aprendiendo a ser responsables de nosotros mismos para aprender a ser responsables en la relación de amor, de la vida de los otros, que no es absorbiendo su responsabilidad, sino compartiéndola, responsables de la vida del mundo, de toda la creación, como cristianos responsables del don, de la comunión con Cristo, su Padre y el Espíritu Santo, de la comunión con todos los hermanos, responsables de la misión de evangelizar al mundo, responsables en el amor, no entendida la responsabilidad como una carga que desgasta, sino como una forma que impulsa el crecimiento y el desarrollo. Como laico, no perteneces a una muchedumbre sin forma que recibe pasivamente los dones de Dios, sino que eres un enviado o enviada. Tienes una tarea, una responsabilidad en la totalidad del cuerpo de Cristo y cada persona es
plenamente distinta y distinguida en su individualidad, en sus capacidades, dones y carismas, en sus posibilidades de desarrollo con la gracia de Cristo el Señor. La diferencia está que esas diversas formas que el Señor nos da en gracias y bendiciones, nos llama a que las pongamos al servicio. Esos dones, carismas y ministerios están puestos al servicio de su reino para hacerlo presente en el mundo como iglesia, comunidad. 1 Corintios 12:27. Adelante. Punto 3. Lo común de la vocación laical con las demás vocaciones en la iglesia. Porque acuérdense que es la base de la vocación de toda cristiana y de todo cristiano. Tu ser laical te identifica como consagrada, consagrado a Cristo, su Padre, el Espíritu Santo, miembro de su iglesia, al servicio de su reino en el mundo. Entonces, tu ser laical te identifica en primer lugar con todos los cristianos, independientemente de su diferente vocación en la iglesia, religioso o ministro. Nuestro ser laical nos identifica con todos. Es nuestro ser común de pueblo de Dios, de iglesia, donde todos somos iguales en dignidad y en valor. La diferencia de vocaciones es el modo de vivir nuestra identidad, vocación y misión. Pero no nos hace más o menos. Alguien con un ministerio no es más que otro. Alguien con una consagración a la vida religiosa como testimonio ante el mundo no es más que un laico. Como el ministro no es más que un laico en dignidad y valor. Todos somos iguales en dignidad y valor desde nuestra base laical, hijas e hijos de Dios, hermanas y hermanos en Cristo, templos del Espíritu y con él de la Santísima Trinidad, miembros de una misma familia, la iglesia, seguidores de Cristo, con la misión de hacer presente su reino en el mundo, viviendo primero como iglesia para dar testimonio. Adelante. El Concilio Vaticano II ha expresado que laicos son todos los fieles cristianos. Esa es la traducción del documento Christi Fidelis Laici. Incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en pueblo de Dios, todos formamos un solo pueblo, y hechos partícipe a su manera de la función sacerdotal, todos podemos ofrendar nuestra vida a Dios, profética, comunicar testimonialmente la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al mundo, como familia, como iglesia, como comunidad, y real, que significa ponernos al servicio de todos, pero todo esto en Cristo, por Cristo, con Él y en Él. No nosotros solitos, no tampoco la iglesia solita, sino todas y todos juntos. Adelante. Al igual que todos los bautizados, como laico, eres miembro del pueblo de Dios, es decir, integrante de la iglesia con todas las responsabilidades y derechos. Había que decir también, muy importante, con todos los dones que Cristo da a sus hermanas y hermanos, a los miembros de su familia. De esos dones vienen las responsabilidades y, por supuesto, los derechos. No son derechos por nuestro puro merecimiento, sino por gracia de Dios en nuestro favor. Él nos hace merecedores de sus gracias. A veces las personas se asustan y dicen, pero es que yo no merezco. Es cierto. Puede ser que sintiéndonos pecadores o con un sentimiento sano de humildad,
no merezcamos alguna cosa, sintamos que no la merecemos, pues no podemos rebatir eso, pero Él nos hace merecedores por el amor que nos tiene y nos enseña que nosotros hagamos lo mismo, que nosotros nos hagamos como Él, generosos en el amor para hacer a otras y a otros merecedores de su amor y del nuestro. Muy buena imagen esta, observen, de todas las vocaciones en la iglesia. A partir del laicado común, ahí tenemos la vida consagrada, ahí tenemos los ministerios ordenados y lo común es todos fieles de Cristo. Adelante. Corresponsable de la misión y marcha de la vida de la iglesia es toda católica, todo católico, todo bautizado, junto con los otros miembros del pueblo de Dios. No solo. Un gran cuidado al querer hacerlo a mi manera, porque la persona es muy inteligente, ella lo sabe mejor, él lo sabe mejor, él lo piensa mejor. Cuidado. La inteligencia que a nosotros nos guía es la de Cristo, el Señor, no la nuestra. La nuestra nos puede engañar porque nos va a llevar a nuestras actitudes egoístas, a querer hacer las cosas a nuestro modo, que está fundado en el temor, en la búsqueda, por lo tanto, de control y poder, etcétera. No, siempre en comunión con los otros miembros del pueblo de Dios, con quienes hemos de trabajar, porque el signo de Cristo para el mundo no es la mujer o el varón más inteligente y brillante, porque ella o él lo saben todo y lucen, etcétera. No, el signo más grande de la presencia de Cristo en el mundo hoy es su iglesia al servicio del mundo, iglesia que vive su sacerdocio en Cristo, ofrenda su vida a Él en favor de sus hermanas y hermanos, que vive su profetismo comunicando la presencia y el amor del Señor, su gracia y su reino, y sirviendo a sus hermanos en el sentido total del término, en sus necesidades, pero también y especialmente sirviéndole para que conozca a Cristo el Señor. Adelante. Lo específico de la vocación laical, además de lo común con los otros bautizados, que ya insistimos suficientemente, tienes un rasgo que te identifica como laica y laico, el carácter secular, es decir, hacerlo en el mundo. Adelante. Ahora veremos qué significa eso de vivir nuestra vocación en el mundo. En otro tiempo hubo confusiones señalando al mundo como algo malo, negativo, como solo lo perdido, lo corrupto, lo echado a perder. Y entonces tomando como una actitud reticente, retraída, mejor nosotros nos guardamos, nos escondemos, nos apartamos del mundo, vivimos separados. Pero el Espíritu Santo nos ha recordado una vez más, y ahora fue en el Concilio Vaticano II, porque movió los corazones de todos a buscar las formas de la evangelización en nuestro tiempo. Nosotros estamos al servicio del mundo. Y no podemos considerar solo lo malo del mundo, que hay esa realidad negativa en el mundo, pero el mundo no es solo es malo porque es obra de Dios. Y Él está presente y actuando en el mundo. Encontramos, aparte de la iglesia, que es la presencia más plena de Cristo, nos encontramos otras formas de presencia de Cristo a la que llamamos sus semillas del verbo, esparcidas en el mundo y en la historia de la humanidad. Nos encontramos al Espíritu Santo actuando. Y entonces encontramos en muchas personas, pueblos y culturas muchos magníficos valores que son signos de la presencia de Dios y de la realidad de su reino. Y claro, como iglesia tenemos la plenitud del conocimiento y la revelación humildemente para irlo a compartir,
pero reconociendo lo bueno del mundo, el bien que hay en el mundo, y no solo señalándolo como una realidad negativa, perversa y perjudicial y apartándonos. Concilio nos recuerda, ya lo veremos en los puntos que estamos tratando, estamos al servicio del mundo, no para rechazarlo. Toda la iglesia es enviada al mundo, pero a los laicos les corresponde, es decir, toda la iglesia, ministros, laicos y religiosos, pero especialmente a los laicos les corresponde ser levadura, semilla, principio en el mundo del reino de Dios, de la presencia de Cristo, de su vida de gracia y de su evangelio. Adelante, magnífica foto que lo expresa. Iglesia en comunión es esa presencia en el mundo. Adelante. Concilio Vaticano II lo expresa así. A los laicos pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios, hacerlo presente, tratando y ordenando la vida del mundo según el orden del bien y los valores que Dios nos da, poniendo en ese orden los valores temporales, las realidades, y los asuntos temporales. Pues ahí están todos los asuntos que son mundanos, por llamarlos así, temporales. Pues nosotros desde la fe los vamos viendo y ordenando según Cristo y según su evangelio y según su vida de gracia y su reino. Lumen Gentium 31. Adelante. Esto quiere decir que estás llamada a trabajar por el reino de Dios, a dar testimonio de Él en el mundo, a hacerlo presente con tu vida, siempre, hermana y hermano, compartida con las otras personas en el mundo. Esto es muy importante. Adelante. Los primeros cristianos en el siglo II lo entendieron así. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, mujeres y varones. Acuérdense que en lenguaje cristiano católico, cuando decimos hombres, nos referimos a los dos sexos, mujeres y varones. Ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres. Porque ni habitan ciudades exclusivas suyas de cristianos, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás. Viven en Cristo, pero en medio del mundo para transformar el mundo para Cristo. No se apartan para rechazar al mundo, para juzgarlo y para señalarlo como negativo, sino que se entregan al mundo en nombre de Cristo para servirlo con su amor. Adelante. Obedecen las leyes establecidas en el mundo si son para el bien, si son justas, por supuesto. Acuérdense que justas, pues es que una ley busca el bien común. Pero con su vida sobrepasan las leyes. A todos aman y por todos son perseguidos, porque en muchas ocasiones la forma de vivir del cristiano no agrada a los otros porque pone en evidencia el mal, pero no ponemos en evidencia el mal con el fin de ofender, de molestar. Se pone en evidencia el mal con el fin de invitar a la conversión, a encontrar el Cristo y camino pleno de la vida y del bien. Por supuesto que si un católico, católica, cristiana, cristiano, utiliza su fe para lastimar, ofender, señalando lo malo de los otros, tiene un sentido equivocado. Nosotros no señalamos el pecado y el mal con el fin de hacer sentir mal, ofender, porque eso sería una forma de vengarnos por el dolor que nosotros tenemos por lo que nos hicieron de mal. Y en eso los católicos y los cristianos en general hemos de tener un gran cuidado.
señalar los males del mundo como una venganza de nuestros propios males, hay que ver el terreno de las intenciones, contradice el sentido. Cristo señala lo mal en las personas y en el mundo de su evangelio, pero lo hace amorosamente como una propuesta y él mismo se ofrece y se entrega como camino, verdad y vida para hacer esto en favor de todos. Porque si no, es solo y simplemente una venganza agresiva. Por eso no funcionan en la predicación las palabras irónicas, porque expresan eso, venganza, burla. Le digo a los otros, tú no estás bien, tú no sirves, tú eres tonto, tú estás mal, tú estás equivocado. Nosotros los cristianos católicos estamos bien. No es el sentido de lo que Cristo nos propone. Obviamente se molestarán, serán motivados quizá por nuestras palabras a perseguir al cristiano. Bueno, se aceptará esa consecuencia, pero no es nuestra intención hacer esto, ofender, dañar, lastimar, exhibir, sino invitar a la conversión, a la vida en Cristo, su gracia, su evangelio, su reino. Adelante. Se les conoce y se les condena, se les mata y con ello se les da la vida en Cristo, porque el mundo no puede quitar la vida a un cristiano. Son pobres y enriquecen a muchos, carecen de todo y abundan en todo. Esto lo dice en los primeros siglos del cristianismo, que ya se vivía esa realidad, la carta a Diogneto número 5, una carta con bellísimas enseñanzas a las comunidades cristianas. Pregunta muy importante: ¿has descubierto que tu presencia en el mundo no es una casualidad, sino es un don? Ni mucho menos un dato en tu contra. Ahí te quiere Dios, en el mundo. Es el lugar donde Dios te llama a actuar dando testimonio. Adelante. Nuestro papel de laicos en la iglesia: comunión. La iglesia es una comunión en donde los diversos carismas, vocaciones, ministerios son complementarios y están unos al servicio de los otros. Hermanas y hermanos, detengámonos con toda la atención. El testimonio de comunión es principal. Cuando rompemos la realidad con intención, la comunión no se puede romper en sí misma, pero con intención, y nos separamos diciendo que nosotros sabemos mejor que los otros en la iglesia y a nuestra manera, estamos rompiendo un testimonio principal de la vida de fe, que es la comunión. Entonces, el testimonio de la comunión es lo que rompemos al querer nosotros sobresalir, lucirnos, decir a mi manera, yo así lo entiendo, yo lo interpreto, y con esta persona pues somos conscientes de todo lo reciente. Personas que andan y dicen, es que tal persona es vidente y tuvo tales y tales cosas, y ella o él lo vio a la manera. A veces, penosamente, hasta lo ponemos en boca de la Santa Madre del Señor, lo cual es un error tremendo, porque ella será la última, mejor dicho, nunca romperá la comunión, nunca romperá la comunión. Al contrario, ella como madre de Cristo y madre de la iglesia es signo de comunión, y con tristeza mira a sus hijas e hijos que en su nombre, diciendo que de parte de la Santa Madre del Señor, se separen del Papa, se separen de la forma en que la iglesia dice las cosas. Eso es totalmente falso, totalmente equivocado. Toda persona que con sus palabras y testimonios lleve a romper la comunión, a invitar a separarse de lo que nuestra iglesia dice, enseña en su comunión, en su revelación, en su tradición de 2000 años, en su vida de fe, en su liturgia, no está viviendo conforme a Cristo y no está dando un buen testimonio. Adelante.
Gracias a esta diversidad y complementariedad, cada fiel laico se encuentra en relación con todo el cuerpo y le ofrece su propia aportación. Christi Fidelis Laici 20. El Señor mira con alegría la diversidad cuando cada persona pone la diversidad de sus carismas, de sus dones, de sus mismos ministerios, al servicio de Cristo y al servicio de la comunión de sus hermanos. Pero cuando la finalidad es separar, romper, hacer grupismos, pues para Dios es una tristeza y para todos porque eso no viene de Él. Adelante. Participar en la comunión de la iglesia es estar a su servicio, desde los propios carismas y funciones laicales. Los laicos no debemos cerrarnos, aislándonos espiritualmente de la comunidad, todo lo contrario, sino hemos de vivir en continuo intercambio con los otros, con sentido de fraternidad, en el gozo de una igual dignidad y en el empeño por hacer fructificar, junto con los otros, el tesoro recibido en herencia. El mismo número 20 de Christi Fidelis Laici. Nuestra alegría es dar testimonio como familia de Cristo, como iglesia, con todo nuestro compromiso y esfuerzo, dar testimonio de la presencia de Cristo, del amor del Padre, de la acción del Espíritu, de la fuerza que transforma al mundo que viene del Señor y que se transmite a través de la vida de comunión de todos los que formamos su iglesia. Adelante. Vamos avanzando con sentido de fraternidad, en el gozo de una igual dignidad y en el empeño por hacer justificar junto con los otros el tesoro recibido. Es el mismo número. Eso es lo que nos alegra, hacer fructificar el don común que hemos recibido de ser hermanos de Cristo, hijos del Padre, templos del Espíritu, de la Trinidad, miembros de una familia. Y aquí viene una pregunta principal. Como cristiana, cristiano, laica, laico, o también consagrado o sacerdote, ¿estás dispuesto a trabajar en comunión con otros laicos o laicas, con sacerdotes, con religiosos o religiosas? Es muy penoso, pero también un sacerdote o un religioso que proponga algo que vaya fuera de la comunión está equivocado. Aunque sea un sacerdote, aunque sea un religioso, está equivocado, está saliéndose de lo que Cristo el Señor nos pide como elemento fundamental. Adelante. Llamados a dar fruto en la iglesia y en el mundo, porque el cristiano tiene el compromiso de fortalecer la iglesia para que la iglesia de Cristo sea testimonio de Él en el mundo, estableciendo su reino, anunciando su vida de gracia, su evangelio. La imagen bíblica de la vid, el tronco de la planta de la uva y los sarmientos, las ramas, Juan 15:5, nos recuerda que las ramas están llamadas a permanecer unidas al tronco, que es Cristo, y unidas a todos y a todos, que son las otras ramas, que es la misma iglesia en Cristo, para que podamos dar frutos de la vida cristiana. No nos alegremos de los frutos particulares, alegrémonos de los frutos de la iglesia, como este esfuerzo que ustedes están recibiendo como un don. Todo el grupo Misión K, con su compromiso, su trabajo, su responsabilidad, hace esta propuesta, me invitan a mí, yo me uno con muchísimo gusto como su hermano y servidor para hacerles partícipes pues, de los dones que yo tengo y que Él me ha dado para el servicio y la evangelización de todos a través de este proceso evangelizador. Y la alegría es que lo estamos haciendo en conjunto, no que yo lo hago solo. Yo no lo puedo hacer solo para empezar y no lo quiero hacer solo ni lo quiero intentar, pero lo hacemos juntos. Christi Fidelis Laici número 32, con todos. Adelante.
Aquí tenemos esta magnífica imagen que lo expresa y el texto de Juan 15:16. Jesús dice a sus discípulos: no me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. Es el Señor el que nos elige y los he destinado para que vayan y den fruto abundante y duradero. Es Él con nosotros, a través de nosotros, el que está realizando su misión en el mundo. Por supuesto, nosotros estamos felices de que nos llame a ser sus discípulas y discípulos, miembros de su familia, y nos dé la gracia de compartir su misión al servicio de todos. Adelante. Como miembros de la iglesia, los laicos tenemos la vocación y misión de ser anunciadores del evangelio. Hemos sido habilitados y comprometidos en esta tarea. Por los sacramentos que hemos recibido, recibimos todas las gracias desde la iniciación cristiana y todos los demás sacramentos, porque en ellos recibimos los dones del Espíritu Santo para poder hacerlo. Christi Fidelis Laici, número 33. Adelante. 7. Levadura en el mundo. Eso somos, como esta magnífica imagen de la mujer que está haciendo el pan y está poniendo el poquito de levadura para que toda la masa fermente, tome cuerpo. Los laicos en el mundo y se convierte en alimento para todos. Los laicos en el mundo somos la levadura que ha de fermentar la masa. Mateo 13:33. Por eso, todo lo que tiene que ver con llevar el reino de Dios a las realidades temporales es parte de nuestra misión. Nos toca a todos con la vocación laical básica y, por supuesto, a quienes vivimos una vida como los religiosos en el testimonio de su consagración en comunidad y los ministros en el testimonio de nuestra consagración en el servicio. Adelante. Las realidades del mundo, las temporales, están conformadas por el bien de la vida y de la familia, la cultura, la economía, la política, la educación, las artes y profesiones. Ahí tenemos un magnífico collage de imágenes, de ideas integradas, unidas. Todas las realidades del mundo están llamadas a ser santificadas por nuestra presencia y testimonio. Nosotros llevamos ahí a Cristo y proponemos para todas esas realidades los valores del Evangelio para que iluminen, orienten, impregnen de la gracia esas realidades del mundo. Adelante. Restaurar el orden temporal conforme a Dios lo quiere es hacer que los principios de la vida cristiana se adapten a las circunstancias de lugares, tiempos y pueblos. Este es un documento del Concilio Vaticano II dedicado al apostolado de los laicos. Apostolicam Aquasitatem número 7. Con nuestro testimonio y trabajo comprometido con Cristo y en comunidad, ir restaurando el orden que Dios le puso a todas las realidades en el mundo. El primero, nosotros y nuestro bien después, pero siempre nuestro bien común, sin deteriorar, por supuesto, en nada nuestro bien particular, pero todo bien particular ordenado a la gloria de Dios y al bien común. Adelante. De ahí la importancia de que no te dejes absorber por actividades intraeclesiales que te aparten de tu misión laical en el mundo. Christi Fidelis Laici 2. ¿Te das cuenta de la amplitud de tu campo de acción como laico? En todos lados puedes dar testimonio con tu vida, palabra, especialmente tu comunión con los otros en la iglesia, tus valores conforme al evangelio, a la vida de gracia, al reino de Dios. Da ese testimonio. Habrá quien se moleste. Lo importante es que tú no lo hagas por molestar, porque acuérdense que ya dijimos, si lo haces por molestar es venganza, consciente o inconsciente. Que lo hagas como una propuesta de amor, no como lucirte como mejor que los otros, sino como
proponerles a Cristo como camino, verdad y vida. Adelante. 8. Son muchas las cuestiones urgentes que nos llaman. El mundo de hoy presenta situaciones muy complejas en los ámbitos eclesial, la misma iglesia, social, la realidad de la convivencia común, económico, político, cultural, en todos los aspectos, en todas las dimensiones de la vida de las personas que reclaman con fuerza tu acción como laica o laico. En todos lados, en todas las condiciones, no solo estamos llamados y llamadas a dar testimonio, se necesita urgente ese testimonio, esa acción evangelizadora, ese compromiso personal, pero siempre con sentido comunitario, con sentido de comunión en Cristo y con nosotros, para transformar las realidades. ¿A poco todas las realidades en la iglesia están perfectas? O en la vida social, o en lo económico, o en lo político que estamos viendo que se avecina en nuestro país, o en la cultura, pues podemos todas esas realidades impregnarlas de la gracia del Señor para ponerles el orden del bien que Él nos propone y nos ha dado testimonio hasta la entrega de su vida. Adelante, ya estamos concluyendo. Jesús nos dice a través de la parábola que a nadie le es lícito permanecer ocioso sin que hacer. Pregunta, ¿por qué están ahí todo el día sin hacer nada? Le contestaron, porque nadie nos ha contrastado. Pues vénganse. Esa es la respuesta de él. Vengan conmigo, vengan a mi reino, vengan a mi familia, tendrán lo necesario, el salario digno. Y vamos al servicio del mundo a hacer presente el reino, el evangelio de la gracia. Adelante. Él les dijo, vayan ustedes también a mi viña. Mateo 26, B al 7. No hay lugar para la pereza. Te espera la viña del Señor. Christi Fidelis Laici, número 3. Al momento que lo decidas, ahí está tu lugar. Ya lo tienes desde el bautismo. Adelante. 9. Corresponsables de la marcha de la iglesia y de su testimonio y misión ante el mundo. Como miembros, todas y todos del pueblo de Dios, somos laicas y laicos corresponsables de la marcha de la vida de la iglesia, que también tenemos que ir perfeccionando y santificando, pero en comunión. Esto implica que muestres buena disposición para formarte y que cumplas tu misión. Problemática de muchos católicos y cristianos en general, quieren seguir con una fe cultural histórica, los bautizaron, su familia tiene tradiciones religiosas con rasgos católicos, no siempre son del todo católicos, también son de cuanta cosa pegada ahí. Pero el cristiano no quiere formarse, no quiere aprender a vivir su vida en Cristo, no quiere ser discípulo, no quiere vivir en el seguimiento, no quiere compartir con los otros. Todo lo quiere hacer a su manera, a su entendimiento y no hacerlo con la iglesia, en la iglesia. Muy particularmente el término del último renglón, formarse para aprender a hacerlo con otros, finalmente se separa su grupo con sus ideas según pues sus criterios o su vidente o sus interpretaciones y rompe en él el sentido de la comunión. La comunión no se rompe porque la mantiene el Señor, pero en él, en ella, y lleva a otros a romper la comunión, el sentido de su comunión en su corazón. Adelante. Tienes la obligación y el derecho, acuérdense antes el don de compartir funciones, decisiones y acciones que afectan a la realidad eclesial y a la realidad del mundo, no solo a la realidad de la iglesia. Tu compromiso se opone a ser indiferente, pasivo, pasiva, acaparar, marginar, imponer, ¿verdad? Ni la indiferencia ni una actitud dominante ayudan a esta transformación que Cristo quiere del mundo según los valores de su reino y su vida de gracia. Adelante.
Para que lleves adelante tu responsabilidad, es preciso avanzar hacia la madurez. Madurez es cristiano consciente de su vocación, de su misión, consciente de su vida en comunión y consciente, por supuesto, de su compromiso de testimoniar el reino y servir en el mundo a ese reino. En la medida en que laicas y laicos alcancemos esa madurez de la vida en Cristo, la Iglesia marchará como una comunidad donde las vocaciones se complementan y están al servicio. Magnífica imagen. Adelante, cerramos la reflexión para ver actividades individuales. Ahora vamos a tener unos minutitos, aunque estamos un poquito atrasados porque el tema es muy rico. ¿Cómo puedes santificarte en tu vocación laical? ¿Qué es lo específico de un laico para vivir? Lo acabamos de reflexionar. Vamos a dar unos momentitos para que lo piensen, lo reflexionen rápido, su libreta, lo escriban para que después venga la parte grupal. Muchas felicidades a todos los grupos. Estamos informados que están trabajando muy bien, compartiendo y creciendo juntos por el WhatsApp, y después de ver la catequesis están intercambiando su experiencia de fe y también del evangelio meditado cada domingo. ¿Cómo los laicos podemos llegar a ser corresponsables de la marcha de la Iglesia? Y esa es pregunta común. ¿Cómo realizamos nuestra misión en el mundo? También es común. ¿Y qué podemos hacer para sacar provecho a nuestra vocación de laicos? Entonces, las preguntas particulares las vamos a meditar un ratito, vamos a poner un poco de música, pero también nos llevamos la evaluación, porque es momento de escribirlo, después se nos pasa. ¿En qué consiste mi vocación laical? Lo acabamos de estudiar muy profundo. ¿Y cuál es mi responsabilidad concreta en la misión de la Iglesia en el mundo? Unos minutitos para que meditemos, terminemos de reflexionar y escribamos. Bien, pues vamos a continuar, si les parece, para cerrar nuestra catequesis del día de hoy. Para seguir descubriendo, tenemos estos textos que nos van a ser de mucha utilidad. Apostólica Adpositatem del 1 al 33, del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 30 al 38,
y Christi Fidelis Laici del 1 al 3. Se los recomendamos ahora por internet. Es bastante fácil conseguir estos textos para profundizar, ampliar el conocimiento. Y nos vamos, por supuesto, al Evangelio del domingo. No se nos olvide que es importante hacer nuestra reflexión, meditación de su contenido, porque es parte de nuestro proceso evangelizador, crecimiento en comunidad, vida de comunión. Domingo 27 ordinario, próximo domingo, Dios cuida de su viña con amor. Leer y meditar el Evangelio, San Mateo capítulo 21, versículos del 33 al 43. El Señor plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él y construyó una torre para el vigilante. Les recomendamos mucho su meditación, pues nos encomendamos a nuestra Madre, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas que hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias a el Grupo Misión Carranza por su trabajo, su diseño. Hermanas y hermanos, no se les olvide que nos podemos seguir conectando todos los miércoles, nos debemos seguir conectando para seguir el proceso a las 8, y también que esta catequesis queda puesta en el canal de YouTube de Misión K para que la puedan repetir de nuevo, y que les están haciendo el favor de enviarle también de parte de Misión K los materiales en PDF para que los puedan reflexionar por grupos. Muchas felicidades por todo este compromiso, esfuerzo, que sigamos adelante. Buenas noches y buen descanso. Hasta el miércoles.